8:15 queremos saludar a esta hora de la mañana al profesor universitario, por cierto, para analizar y tratar de ir un poquito más al fondo de lo que está ocurriendo con el debate sobre la educación a propósito de la PAES y del vínculo que se ha hecho con los SLEP. Me refiero al profesor Manuel Canales. Profesor, muy buenos días y gracias por la posibilidad de poder conversar esta mañana. Nada, un gusto conversar con la radio. Buenos días. Sí, bueno, gracias Manuel. Parto por preguntar, cuando uno ve la foto, ¿no? Y ve un titular que dice solo uno de los 100 establecimientos que tuvieron mejores puntajes es público, obviamente la foto es mala, pero yo quería preguntar, yendo más allá de la foto a una suerte de película, ¿cómo está la tendencia? Es decir, si uno mira un tramo más largo, si la educación pública va mejorando o va teniendo cada vez más dificultades. Podría decirse que creo que en la educación pública y sus lastimeros resultados que usted retrata en esos números indecentes casi, el 1 de 100, cuando corresponde a un porcentaje bastante importante de la educación en Chile, muy significativo. Si pensamos en el 8% de la educación particular, propiamente tal, la masa de colegios particulares subvencionados, que hace no tengo ahora el número, pero que era en torno a la mitad o algo así, queda un porcentaje muy importante también de educación pública y tiene un 1%. Y cárguele aquello, lo de los emblemáticos, hundiéndose, por así decirlo, con su emblema, que fue puesto precisamente como tal emblema, cuando ya eran unos colegios excepcionales respecto a la masa de colegios públicos que van a empezar a tomar cuerpo y forma, precisamente cuando estos liceos, que antiguamente eran los liceos públicos, se les va a conocer como emblemáticos, de lo que ya no es, de lo que no es en los otros colegios, y de lo que ya no sería, también en su propio registro. Es decir, sí, Manuel, disculpe que lo interrumpa, pero estamos teniendo un problema con su audio. Vamos a detenernos unos segundos, le van a hablar por interno para que podamos retomar el contacto inmediatamente. Vale, gracias. Sí, ahí está el profesor Manuel Canales, estaba empezando a argumentar el tema. Indudablemente este tipo de resultados ocurre todos los años en los primeros días de enero. Da para muchas reacciones, a veces muy influenciadas por la coyuntura, que buscan titulares, que buscan culpables, pero bien sabemos que el problema de la educación en general y de la educación pública en particular es complejo. Por eso lo que pretendemos procurar a través de esta entrevista es analizar esa cantidad de variables que es mayor, estos tramos más largos, para ver cuáles son realmente las inercias estructurales que llevan a que resultados como el de la PAES, por ejemplo, sean tan desequilibradamente adversos para la educación pública. Existe una primera tentación que es culpar a la propia educación pública, pero bueno, qué duda cabe que ha debido desarrollarse en condiciones comparativamente difíciles. Esta es una deriva que tristemente lleva ya más de 40 años y que la sucesión de gobiernos luego de la dictadura no han logrado revertir del todo. Manuel, retomamos, la palabra es toda suya para que pueda continuar desarrollando el punto. Vale, muchas gracias. Bueno, en lo esencial, como usted señala, ¿no? Es un dato que sorprende no por lo nuevo, sino precisamente por la permanencia de una pauta, de un patrón. Y en ese sentido me quisiera yo detener un momento, porque se da cuenta usted primero, es estructural, es decir, no es un colegio u otro, es un tipo de colegios al que le ocurre una suerte, otro tipo de colegios le ocurre otra, y al tercero, que son la educación particular, la ya sabida también desde hace mucho tiempo, y quizás con porcentajes igual de extremos, como el que usted muestra para el caso de la educación pública. Pero además, entonces, no es solo estructural, es decir, no es solo que tipo de colegio, como si esto viniera jugado en una organización del sistema, sino que además, creo yo, es grave o pesado, casi como un lastre, en el hecho de que, como usted señalaba, es permanente. No es un dato que varíe, no es una variable que varíe, es una variable extraña, que a lo más refuerza su propia tendencia de remarcar una forma
media inmutable, en lo esencial. Y entonces, cuando digo que no solamente es estructural, sino que por ser permanente, es sistémico, tiene que ver con que finalmente ese sistema no sabe cómo intervenir su crisis. Y cada intervención que intenta, en el mejor de los casos, termina en fallos estruendosos por no poder controlar finalmente las variables en las que se juega este partido. No será, Manuel, que no se han terminado por producir condiciones políticas, relaciones de poder, convicción transversal del país, no sé cómo llamarlo, para que el problema de la educación pública sea enfrentado integralmente y no solo a través de políticas aisladas? Mi supuesto es el siguiente y lo pongo a su disposición porque el experto es usted. Sí. Si uno apuesta a que una política impulsada en un gobierno resuelva el problema, y lo pongo con mayúscula, de la educación pública, es altamente probable que le estemos pidiendo a esa política algo que no va a poder cumplir y por la cual va a ser juzgada como un fracaso sin que necesariamente lo sea. No sé si me doy a entender. Ahí está la historia. Sí. Ahí está la historia para avalar lo que usted ha dicho. Uh-huh. Claro, y de hecho lo suyo viene avalado por, como le digo, por una historia larga además, ¿no? Pero ahí es donde hay que diferenciar. Uh-huh. Pero tiene usted en el fondo razón, ¿no? Lo que aquí falta es, no diré una voluntad, que puede estar o no estar, es una capacidad sociológica de Chile de resolver la cuestión que le pide que resuelva la educación. Y así se lo venimos pidiendo desde que se masifica la educación básica y lo logra en lo que tenía que lograr, que era la inclusión de las masas populares marginalizadas en ese momento. Y luego tenía que dar el paso y se intentó con la idea de democratizar la educación y tecnificar la educación y los procesos productivos en los tiempos de los años 60, 70, con Allende, Frei, en que había una noción coherente de educación. Naturalmente era bastante de cobertura menor que ahora, pero tenía coherencia. Democratizar, tecnificar. Sería la UTEM, o sea, la UTE, la Universidad de Santiago, sería INACAP, y así. Luego hemos seguido pidiéndole a la educación que resuelva el tema de la desigualdad. Uh-huh. Y hemos creado un sistema que la reproduce a la perfección. No solamente porque reproduce los dos estamentos, sino porque además en el estamento popular lo reproduce partido en dos. Tipo colegio A, tipo colegio B, pero ambos fuera del registro de los que tienen grandes éxitos. Entonces, tiene usted razón, aquí falta una voluntad, falta un consenso, porque la verdad, creo yo, la sociedad chilena no sabe qué pedirle realmente, seriamente, al sistema educativo. ¿Para qué quiere a todos los jóvenes en cuarto medio? ¿Para qué quiere a 1.400.000 estudiantes de educación superior que ya se comenta, se sabe, se palpa, falla en su sentido fundamental? Sí. Generar lo que promete. Ahora, ahí profesor, si uno hace los cruces de las distintas formas de medir sistemas educativos exitosos, se repiten en algunos países. Pues. Usted bien sabe que Finlandia ya casi es usado como un cliché, ¿no? Es usado como una suerte de arquetipo, pero bueno, son países de distintas regiones del mundo, con distintas culturas, por lo tanto por ahí uno no podría buscar un patrón común, pero sí lo encuentra, comparado con Chile, en que son países donde el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, es mucho mejor. Entonces, claro, aquí como que ocurre una paradoja, quería pedirle que la pudiera desarrollar, porque por un lado están las condiciones que se le piden a los estudiantes para acceder. Entonces una manera de evitarlo es la gratuidad, por ejemplo, pero las condiciones de desigualdad previa no se esfuman porque uno no le cobre a un estudiante que creció en circunstancias mucho más adversas que el otro que vive 5 comunas más allá, ¿no? Pero que eso es todo. En el sentido que el sistema educacional funciona como un reproductor de la estructura de clases. Y dos, no genera capacidades o habilidades de integración a procesos productivos complejos, e incluso la educación superior masiva, tampoco. Y el problema final
es que nadie lo necesita. En Finlandia necesitan jóvenes integrados, opinantes y con capacidades técnicas. En Chile vienen intentando la tecnificación, después de la dictadura, digo, la tecnificación, la capacitación como modo de resolución de la cuestión de la desigualdad o de la exclusión o de la cuestión juvenil. Y el problema una y otra vez es el mismo. Y no solo en Chile, también en Perú, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que no hay puestos de trabajo que requieran jóvenes complejos y formados en conocimientos técnicos e integrados como sujetos capaces de dirigir procesos. Porque no somos Finlandia, no por actitud cultural, sino que si acaso hubiera que pensarla en la clase dirigente. ¿Por qué la clase dirigente de Finlandia organiza procesos productivos complejos donde requiere que sus jóvenes finlandeses lleguen con todos sus talentos y por lo tanto donde no regirá el apartheid como en Chile, porque si fuere, los que están abajo se molestarían? Bien, en el caso chileno, finalmente, este fallo que usted señala reproduce un éxito no glamoroso, pero parece que bien buscado, porque todo funciona bien. De hecho, este dato se repite año a año, y todo sigue funcionando, y todo sigue medido, y todo sigue intervenido, y una y otra vez pasa como usted decía, es que esto requiere tiempo largo, pero en realidad requiere un modelo de desarrollo donde se requiere educación compleja del conjunto social, y eso yo no lo veo en Chile. Sí. Estamos conversando con el profesor Manuel Canales. Manuel, operó luego del resultado de la última PAES una suerte de automatismo que es que rebotó hacia los SLEP, ¿no? ¿Perdón? La interpretación del sistema político más o menos automática es que hizo rebotar el resultado de la PAES con los SLEP, ¿no? Sí. Entonces, más o menos, las derechas dijeron que los SLEP eran culpables del resultado de la PAES, y las izquierdas no necesariamente dijeron lo contrario, dijeron que había problemas serios de implementación. Seguro que sí. Seguro que hay problemas serios de implementación en el SLEP, como en el sistema de admisión escolar, como en todos los intentos de soluciones parche a un problema que no resiste ninguna solución parche. Si no hay magia. Mientras los presupuestos que se ponen en los colegios no SLEP particulares son, no sé, 400, 500 mil pesos por joven, ¿cuánto se pone por joven SLEP? ¿Y cómo quieren que tengan resultados competitivos? ¿Son Mandrake el mago? ¿En el otro lado la plata se está yendo para lados oscuros? Ni A ni B. Eso vale. En Chile la educación cara y de calidad. Claro, lo que pasa es que lo que pasa es que de su argumento, Manuel, algunos podrían decir, bueno, entonces devolvámosle los colegios a los municipios, que da lo mismo, devolvamos a los ministerios. Da lo mismo. Si la solución no es organizacional puntual, no creo yo que esté en la gestión, no creo que haya una respuesta que funcione interviniendo puntos específicos. El problema es de sentido, el problema es de pertinencia. El sistema está desfondado. Y no porque haya fallado. Este sistema es exitoso en todos sus indicadores. En todos sus indicadores de cobertura, de masificación, de operación. Es un crecimiento extraordinario en el ámbito medio y en el ámbito superior. Ya no hay por dónde más crecer. De hecho, ya nadie más quiere crecer en educación. Propiamente. No, mire usted lo que puedo decir. Es bien raro. Pero creo que es conversable. Sí, ahora tenemos ahí una dificultad, Manuel, porque como se analiza históricamente de manera coyuntural el tema, y usted sabe que tanto los periodistas como los políticos solemos referirnos a esto perpetuamente como la crisis de la educación pública. Finalmente este es un argumento o es una frase que se vacía de una capacidad de análisis más profunda y de una voluntad de ir a la búsqueda de las soluciones que efectivamente contribuyan a resolver el problema. Despercudiéndonos un poco de eso, ¿por dónde habría que ir? ¿O hacia dónde habría que enfocar la mirada para reconstituir aquello que a través de las soluciones parche no se soluciona? Para mí va por ahí. Primero partir de esos reconocimientos, de un diagnóstico común. Mientras negamos los problemas, yo creo que tras todas las argumentaciones de superficie que aparecen con la época, digamos, a final de año salen estos datos, salen estas conversaciones, repiten un año tras otro los mismos datos, los mismos comentarios, con la variante coyuntural, ahora es LEP,
pero da igual, el argumento de fondo es el mismo. La lectura de fondo es la misma por un dato que en el fondo es el mismo. Bien, ese es parte del problema, el tener tan buenos argumentos para explicar lo que en verdad les dice por todas partes, que requiere ir a los fundamentos del asunto. Pero viéndolo así, no lo ven en sus problemas gravitantes. Y se calman, como que tienen controlado el problema porque encontraron la causa. Ellos saben, creo yo, que no por los LEP son los resultados pares. Son porque eso reproduce un patrón que si no fuera nos sorprendería, pero muchísimo. Si no fuera el 1% y saliera que el 30%, estaríamos ahí sigue investigando qué pasó. Ahora no hay nada que investigar, todos lo saben. No es los LEP. Es un sistema que ha ido desfondándose y la principal forma de caída es la municipal, la pública o SLEP. Pero enseguida le vienen los particulares subvencionados. ¿Dónde están los resultados académicos descollantes de ese sistema que logró movilizar masas populares? No hay rendimientos académicos superiores en los colegios neutralizada la variable del capital escolar de la familia. Entonces, ¿quién es el victorioso? Los colegios particulares que pueden mostrar su victoria año a año. Pero, ¿quién puede lucir ese tamaño de privilegio, como dijo la señora Moreno? Eso es puro privilegio. ¿Qué lucir? No es mérito. Simplemente había que poner hasta el nombre y tu puntaje. Por respeto, finalmente se terminó. Me refiero a que lo que tenemos no es más que aquello que la sociedad chilena tiene que ver alguna vez, y lo intenta una y otra vez y no sabe cómo. Y se inventa argumentos, se inventa jugaditas y acumula esta contradicción. Hoy día no sabemos qué hacer con el sistema educacional. Pero que lo primero, como dice usted, es partir asumiendo esa crisis, pero no como la constante que te permite vivir, sino preguntarse qué es lo que está en crisis. ¿Es la gestión o es la pertinencia, el sentido? ¿Para qué tenemos este sistema? Y a lo mejor el problema no es de la educación, es de la sociedad chilena que no sabe qué quiere hacer con sus jóvenes y qué quiere hacer de sí misma. ¿Quiere ser como Finlandia? ¿Quiere tener productos complejos, con productores ingenieros y técnicos, y por lo tanto con una clase dirigente que entiende que las empresas que crea pueden ser para sus hijos, por ejemplo, para que trabajen, no para que sean los dueños? Bueno, y con otra estrategia de desarrollo, porque si no... Pero en fin, Manuel, este tema da para tanto, y incluso ya estamos pasados en el tiempo, pero el que se disculpa soy yo por no poder dedicarle a este asunto todo el tiempo y la profundidad que merece, pero termino con esto. ¿Cuáles son las consecuencias de que en un país la educación pública esté debilitada, que no se le deje despegar, que no se le permitan las condiciones que hagan que sea exitosa? ¿Cuáles son las consecuencias en el conjunto de una sociedad cuando ocurre eso? Yo diría que, sobre todo en sociedades que vienen de apartheid, pero no solo, la crisis de la educación pública es la renuncia a cualquier noción meritocrática. Es la meritocracia la que, digamos, la educación pública de calidad, la que permite que la meritocracia sea un concepto plausible. Si no hay educación pública en una sociedad, la meritocracia no va a darse. Podría plantearse como hipótesis. En España, por ejemplo, hay jóvenes que ahora están también en esta clave, digamos, neoliberal, en que exigen que los mejores rendimientos tengan mejores resultados. Y eso es razonable, se puede plantear, se puede discutir. Pero ellos hablan sobre un fondo, y hablan desde la educación pública, sobre un fondo de calidad igualitaria, o por lo menos habilitante, de la educación pública. Entonces, lo que está discutiéndose en el fondo es si esto que hablan de la igualdad de oportunidades, de la meritocracia, ¿tuvo alguna vez algún sentido en Chile? O por lo menos en los tiempos de los fundos, que fueron varios siglos, nadie se atrevía a decirlo porque habría sido ridículo, pero que a lo mejor no era menos meritocrático lo que tenemos ahora. Si llegara alguien de ese tiempo y mirara el presente, diría, wow, todos estudiados, y los mismos dos países queriendo ser tres, digamos. Eso es lo que yo le diría, de manera que falla, sí, pero reproduce lo que hay y que a muchos les gusta.
profesor Manuel Canales, queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día y muchas gracias por sus reflexiones. A usted, pues. Muchas gracias. Que vaya bien. Adiós. Ahí está el profesor de nuestra universidad, Manuel Canales. Queríamos ir más allá de la refriega sobre el resultado, sobre si es la culpa de este gobierno o no, sobre los SLEP, y tratar de restituir esta reflexión más de fondo sobre cuál es el lugar que la sucesión de relaciones que son las que erigen una sociedad está dando a nuestra educación pública. Y ahí queda la respuesta que da Manuel Canales, ¿no? Ni la mejor de las políticas educativas por sí sola es capaz de revertir esa estructura, por lo tanto hay que pensarla a ella y no solamente a las políticas aisladas en su propio mérito. 8:36, breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing